Hola a todos, bienvenidos al canal. Y es que resulta que después de haber grabado, he borrado el vídeo, así que lo tengo que hacer de nuevo. Ay, Dios mío. En fin, vamos con... Vamos con... Es que son cosas que no... Vamos con, con una fragancia, esta de aquí, la de Lima Tonka de Adolfo Domínguez. En fin. Eh, Son cosas que pasan. He tenido que volver a realizar el vídeo. Le di sin querer, lo eliminé. Nah, no importa, no pasa nada. Ahí estamos, otra vez de nuevo. Eh, bueno, como decía, lo dije en el anterior vídeo, ya evidentemente no lo habéis visto, pero lo vuelvo a decir. Si hay algo que me gusta siempre de Adolfo Domínguez por el tema de los diseños que hace y demás, sabemos todos que Adolfo Domínguez siempre ha sido un diseñador de primer orden. Se hizo famoso, bueno, nació en Orense en los años 70, criado por su madre, que era costurera allí en un pueblo y demás. En los años 80 tuvo un despegue total con el tema de, no sé si lo dije en un vídeo ya, sí, Agua Fresca de Adolfo Domínguez, lo dije. Miami, la serie famosa de los 80, que tiene unos pocos años como yo, se acordará, Miami Vice. Resulta que la directora creativa de esa serie pasó por una galería en Londres, él tenía una sucursal allí, una tienda, vamos, en Londres, en una calle de Londres, y le gustó los trajes de lino y se volvió famoso por eso, porque resulta que la directora creativa de esa serie le gustó y compró todos los trajes de lino. Entonces son los trajes que hay en la famosa serie del año 80, Miami Vice. Eh, Él también siempre estuvo influenciado por el tema de los diseños, muy sencillo y todo eso. Estuvo en Japón, incluso escribió, me refiero a la persona, Adolfo Domínguez, escribió un libro, Juan Griego, una persona muy culta. Lo ve y demás, se ven. He visto diferentes vídeos y entrevistas que le han hecho y es una persona pues súper culta y demás. Entonces se dejó influenciar, digamos, pues también un poco por el tema de la naturaleza. Estuvo viviendo en Japón y bueno, ahí ya deriva todo, vegetariano y todo eso. Entonces, de ahí el diseño también de su fragancia, de la primera fragancia Agua Fresca. Me voy como 30 años atrás, ya 31 años. Su primera Agua Fresca. Y sí, ha seguido, digamos, esta colección y demás. Esta es la última, Agua Fresca Lima Tonka, del año 2023. Os comento que está realizada por Ramón Monegal. Es bueno, son sobreprecios, está en 120 y 200. Este es el de 120 por 22,75. Había dos precios. Parece ser que le han quitado lo que es el envoltorio, lo plástico. Intenta uno siempre, bueno, dar fragancias de low cost. El que no haya visto el canal todavía, mi canal es muy de low cost y precio medio, y fragancia de diseñador poco más, hasta alrededor de 100 euros más, no. Como digo, Adolfo Domínguez es muy de ir siempre eso, tocando lo menos posible la naturaleza y demás. Bueno, pues esto es lo que viene a dejarse influenciar por todos los años, como he dicho anteriormente, de su vida en Japón, el ser vegano, el respeto por la naturaleza y demás. Entonces, quiere dejar huella en esto, como viene dicho aquí, reducir nuestra huella, ser más honestos, hacer fragancias con ingredientes de origen natural y materiales reciclados. Un frasco con vidrio reciclado, reciclable, reutilizable de por vida, y papel procedente de los bosques, digamos, bosques bien, con una certificación específica, bosques bien gestionados. Lima Tonka no iba a ser otro menos, otra fragancia menos que al fin y al cabo pues iba a intentar reducir el impacto medioambiental, ya sabéis.
Lima Tonka pone el confort eléctrico, un equilibrio insólito, solar, vibrante nada más. Tiene un 97% de ingredientes de origen natural. Y ya vemos cómo eran también estas ya están reseñadas. Ébano, ya tenéis vídeo, Vetiver Terra, Ébano Salvia, lo tenéis ahí. Bueno, pues los frascos se abren, se reciclan y todo eso y se vuelve, digamos, son reutilizables, vamos. Esta no iba a ser menos. Y nada, os voy a leer primero las notas. Tiene entre ellas notas de salida de lima, evidentemente, el limón verde italiano. Luego también dice notas marinas, no le ha podido apreciar notas marinas. Con un corazón de haba tonka, lo que es la semilla, el fruto de haba tonka, que es lo que hace endulzarlo siempre a la fragancia. Y el sándalo y el almizcle. Y os comento. Está ya más que probado. De hecho, lo compré en el hall de fragancia. Era de las que me inspiraba a comprarla más. El frasco, ya sabéis cómo es, bueno, la caja además no tiene más, una solapa y poco más. Ya digo, son fragancias muy, muy buenas, que están siempre ahí, son de precio medio y están realizadas pues, en España por Antonio Puig. Esto como siempre. Vemos cómo es, muy al estilo del agua fresca, como he dicho, vuelvo a recalcar lo mismo. El tapón de madera, ya digo, procedente de bosque bien gestionado y demás. Y abrimos aquí y lo que vengo a referir, que esto sí que se puede reutilizar, que lo sepáis. Se vuelve otra vez a poner el tapón, ¿no? Lo que es la rosca de la cabeza, el atomizador, lo que viene la unión con el frasco y demás. O sea que esto perfectamente, bueno, lo podéis reutilizar. Ahora que está tan de moda el reutilizar todo, bueno, pues veis también cómo atomiza. Son fragancias estupendas. La nota de salida, la cítrica que le da el toque de nota marina no lo presencio, pero una lima fuerte, como diría, una lima como ácida, muy para el día a día, muy para el uso. No tiene por qué ser más bien, digamos, estival o primaveral. Y, no, yo me la echo cuando me gusta echar una fragancia que no sea invasiva. Esta es una buena recomendación, ya lo recomiendo personalmente. Llevaba tiempo tras de ella y al final pues la compré, llevo ya un mes que llevo con ella. Es que 22 euros y pico, 120, no 100, sino 120, y la de 200 que cuesta unos 30 y poco euros, yo creo que merece la pena también dejarse el dinero. También una fragancia española y realizada por el maestro perfumista Ramón Monegal. Ya digo que no se puede pedir más. Luego, el haba tonka, como he dicho, es que tiene una presencia dulce, que endulza, es un dulzor muy, muy buena, es un dulzor que va a gustar siempre. Y luego con el fondo, pues sándalo y el almizcle, un sándalo, una madera de sándalo muy, muy leve que se aprecia, y almizcle algo jabonoso, quizás es una fragancia en una concentración de toilette que está durando perfectamente 4 horas, sin más. Parece como muy sutil, pero no os engañéis que está bastante bien lo que es la duración, lo que es el rendimiento. Con respecto al rendimiento, luego la estela, una estela media, un metro y poco, que vais... es que es un gusto echársela. La verdad es que es una fragancia que provoca eso, es, digamos, bueno, pues que te invita a estar rociándola, porque es ya digo, es una fragancia nueva del 2023, junto con, yo intento siempre seguir un poco la línea de Adolfo Domínguez. Quiero reseñar también, está pendiente de reseñar
Bambú son las clásicas. Bambú fue la primera de los años 90 y luego agua de bambú son de Adolfo Domínguez, realizada en España también, lo típico. Ramón Monegal, creo que lo hace también. Bueno, Ramón Monegal está haciendo todas. Y ya digo que es una recomendación total. Lima Tonka del año 2023. Estaba verbena. Yo reseñé verbena el año pasado, justo acababa de salir. No sé si había una reseña por ahí, solamente fui de los pioneros en reseñar verbena. Verbena es muy para el verano, sí que es cierto. Esta es diferente, esta es como más, tira un poco como es, al ser un poquito el fondo amaderado con sándalo y demás, tira como, invita un poco también a explayarse también en el invierno. La verdad es que es súper agradable, es una recomendación no 100%, sino al 200%, diría yo. Adolfo Domínguez no falla. Adolfo Domínguez no falla, yo creo que siempre está ahí. Y nada, tenía ganas de reseñarla porque llevo ya como 3 semanas, ya digo que hice un haul de compras y era una de Adolfo Domínguez, iba a buscar seguro. Voy a estar reseñando siempre de las que me gusta de hombre. Bueno, ya creo que tengo todas ya. Pendientes agua de bambú y bambú de Adolfo Domínguez. Si sale alguna nueva, pues la voy a reseñar, lógicamente, en este año 2024. Con respecto a eso, la proyección también bien. Bueno, que tampoco es una proyección, no es invasiva. Yo diría que es unisex. Yo diría que es unisex, que es tanto para hombre como para mujer. Es una fragancia súper exquisita. O sea, estamos hablando que realmente se hacen obras de arte con poco dinero y demás. O sea que esto ya digo que es una recomendación muy buena. Ya digo personalmente del canal. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Decir que sigo esta línea, me gusta seguir esta línea, me parecen siempre fragancias espectaculares. Sí que es cierto que pueden durar más, pueden durar menos. Tengo, como ya, no sé si veréis los que se introduzcan en el canal, ver el vídeo de esto, me lo intenté currar bastante. Ébano Salvia y Vetiver Terra. Habían pocas reseñas también, lo mismo de estas. Ya digo, y probando sobre todo, en la perfumería es probar y probar, oler y más oler siempre. Lo recomiendo siempre en piel. No hagáis caso con el tema del papelito, del secante, ¿no? Vamos a decir, secante, con el secante y demás, siempre probarlo en piel, cada piel es diferente. A mí no me suele durar tampoco mucho. Tengo piel grasa, supuestamente debería durar, pero no me dura tampoco, dependiendo del pH, si ya he dicho si es la alcalinidad del pH y todo eso. Si es piel seca, si es piel grasa y todo eso. El tema es que lo que sobre todo, antes de comprar, si tenéis hay testes, suele haber testes siempre, por lo menos de este tipo de fragancias, que la probéis y nada, ¿qué más decir? Como siempre, dar apoyo al canal. Un like no le hace, no se cobra aquí en este canal por ninguna suscripción, ni por un like, ni mucho menos. Así que, bueno, darle un poquito de apoyo al canal, seré agradecido. Y nada, nos veremos en el siguiente vídeo. Así que muchas gracias por visualizar.